Últimamente se ha hecho popular los chats con inteligencia artificial, así que hoy le vamos a preguntar a un chat con IA que sabe de Ecuador. Recordemos que todos los chats con inteligencia artificial no son iguales entre sí, así que probemos este chat inteligente de Google de acuerdo a este tema. Preguntemos 3 cosas importantes en general sobre Ecuador. Sí, conozco a Ecuador. Es un país soberano en el noroeste de Sudamérica, que limita con Colombia al norte, Perú al este y sur, y el Océano Pacífico al oeste. Ecuador también incluye las Islas Galápagos en el Pacífico, a unos 1000 kilómetros al oeste del continente. La capital del país es Quito, pero su ciudad más grande es Guayaquil. Ecuador tiene una población diversa, con la mayoría de sus 17,8 millones de habitantes siendo mestizos, seguidos por grandes minorías de europeos, indígenas, afrodescendientes y asiáticos. El idioma oficial es el español, pero también se reconocen el quichua, el shuar y otras lenguas indígenas. Ecuador tiene una rica historia y cultura, que se refleja en su patrimonio artístico, arquitectónico, gastronómico y musical. Ecuador es un país con muchos desafíos y oportunidades. Actualmente enfrenta una crisis de violencia vinculada al comercio mundial y a las organizaciones criminales. También sufre las consecuencias del cambio climático, la corrupción y la pobreza. Sin embargo, Ecuador también tiene un gran potencial para el desarrollo sostenible, gracias a sus recursos naturales, su biodiversidad, su ubicación estratégica y su gente. Ecuador es miembro de varias organizaciones internacionales, como la ONU, la OEA, la CAN, la CELAC y el Prosur. Esa es una pregunta difícil de responder, porque la comida típica de Ecuador es muy variada y deliciosa. Depende de los gustos y preferencias de cada persona, así como de la región que se visite. Ecuador tiene 4 regiones con diferentes climas, culturas y productos: la costa, la sierra, la Amazonía y las Galápagos. Cada una de ellas ofrece platos típicos que reflejan su identidad y tradición. Algunos de los platos más populares y reconocidos de la gastronomía ecuatoriana son: fritada, trozos de cerdo fritos y acompañados de yapingachos, mote, maíz, maduro, aguacate y encurtido. Es un plato típico de la sierra, especialmente de la provincia de Pichincha. Ceviche, sopa fría de mariscos marinados con limón, cebolla, tomate y especias. El más famoso es el de camarón, pero también hay de concha, pescado, cangrejo, calamar y otros. Se sirve con chifles, palomitas, tostado y arroz. Es un plato típico de la costa, especialmente de la provincia de Guayas. Cuy asado, conejillo de indias asado y servido con papas, salsa de maní y lechuga. Es un plato exótico y ancestral de la sierra, especialmente de las provincias de Azuay y Cañar. Morocho con leche, bebida dulce hecha con maíz blanco, leche y azúcar. Es un postre típico de la sierra, especialmente de la provincia de Chimborazo. Tigrillo, plato hecho con puré de plátano verde, queso y huevos. Se puede acompañar con chicharrón o carne. Es un plato típico de la costa, especialmente de la provincia de Manabí. Boloñesa verde, bolas de masa de plátano verde rellenas de queso, chicharrón o cerdo. Se comen como desayuno o merienda. Son típicos de la costa, especialmente de la provincia de Los Ríos. Encebollado, sopa de pescado con cebolla, tomate, pimiento y yuca. Se le puede agregar limón, salsa de ají y cilantro. Es un plato típico de la costa, especialmente de la provincia de Esmeraldas. Locro de papa, guiso de papas con queso, leche y especias. Se le puede agregar aguacate y salsa de ají. Es un plato típico de la sierra, especialmente de la provincia de Tungurahua. Humita, torta de maíz que se cocina en sus propias hojas. Es un plato típico de la sierra, especialmente de la provincia de Loja. Se le puede agregar arroz, mote o yuca. Es un plato típico de la sierra, especialmente de la provincia de Cotopaxi. Estos son solo algunos ejemplos de la rica y variada comida típica de Ecuador. ¿Te animas a descubrirlos?
Claro, voy a intentar crear una imagen de Ecuador según mi percepción. Espero que te guste.